Bona tarda a tots. Comencem en aquest debat obert per parlar d'educació, l'educació d'avui i les oportunitats del demà. Com sabeu, hem estat fent durant els últims mesos debats oberts per parlar de tots els punts del programa que portem els socialistes de Vilassar de Mar. Hem volgut fer aquest acte un dia previ a l'inici de campanya perquè per nosaltres l'educació és l'eix principal del nostre programa. Creiem que l'educació està envoltant en tot l'entorn del poble, l'hem d'imbuir tots. Comptem avui amb tres ponents o tres persones que ara intervindran, amb el Mario Bedera, que fue secretario de Estado de Educación en la época del ministro Ángel Gabilondo y ahora actualmente es portavoz del Grupo Socialista de Educación en el Congreso de los Diputados. Contamos también con Ana del Frago, alcaldesa de Barberá del Vallès y alcaldable también, candidata, que agradecemos muchísimo que haya venido hoy porque es un esfuerzo, todos los que estamos, aquí hay varios candidatos que son unas jornadas muy intensas. Y contamos con Virginia Jerez, que como sabéis es la tercera del tridente que nos presentamos de los socialistas de Vilassar de Mar. Es maestra y ha sido durante más de 30 años maestra en el Colegio Pérez Sala de aquí de Vilassar de Mar y también fue directora más de 12 años. Tenemos también del mundo educativo a Germán Rodríguez, que es el actual portavoz en el PSC, en el Congreso de los Diputados, y le tengo que agradecer mucho porque cuando quería organizar este acto de educación contacté con él y enseguida nos puso en contacto con Mario Bedera. Y contamos también con Dolors Rius, que es la delegada de la sectorial de educación del PSC. Jo crec que entre tots els que avui principalment els que faran la intervenció veureu la importància que li donem en el tema d'educació als socialistes. L'educació ens garanteix la igualtat d'oportunitats a tots. El que un nen pugui des de l'escola bressol accedir a l'educació, això ens permet que el dia de demà pugui sigui més emprenedor, tingui una formació que li permeti arribar a la seva vida més lluny. Nosaltres no volem només parlar d'estar en contra d'intentar evitar el fracàs escolar, sinó que també volem la retenció i la detecció del talent des de la infància. Un dels temes que avui parlarem, com sabeu, i el món educatiu ho té claríssim, totes les retallades que s'han fet des de l'àmbit de la Generalitat, com ha estat afectant al professorat, com està afectant a les escoles. Parlarem amb el Mario Bedera de los efectos que está teniendo la LOMCE y yo lo que me gustaría ahora cuando empecemos con la ronda de intervenciones que nos explique qué diferencias y qué hemos perdido respecto a la ley que intentaron con Ángel Gabilondo conseguir un pacto por educación. Siempre hemos estado hablando de que lo que queremos es llegar a un consenso, ¿no? Que no se entiende, que no podamos llegar a un acuerdo en un tema tan esencial y que nos afecta a todos como es la educación. Entonces, a ver, sin más preámbulos, a mí me gustaría siempre intentamos hacer un debate lo más abierto posible y también dinámico, en el que les iré intercalando preguntas a los tres, cada uno, como veis, de un ámbito diferente, ámbito estatal, ámbito, Ana en los dos términos, en el ámbito de Cataluña y también a nivel local, en el ayuntamiento, y Virginia ya para hablar también ya más de las propuestas concretas de lo que está el Partido Socialista de Vilassar de Mar en el programa para estas municipales. Entonces, Mario, la pregunta es sobre la LOMCE, ¿qué consecuencias está teniendo? Ya se ha aplicado en primaria, en un futuro inmediato en secundaria. ¿Qué diferencias ha tenido respecto a la LOE? Bueno, me vas a perdonar primero, Alicia, que dé las gracias por estar aquí. Os agradezco muchísimo a mi compañero Germán, que ha sido el intermediario. Me alegro mucho de que tengáis un tridente también. Yo soy de Valladolid, pero soy del Barça, soy una rara avis. Y entonces lo del tridente lo tengo un poquito fresco, como algunos de vosotros. Entonces estoy encantado de estar aquí, os lo agradezco mucho. Y especialmente por el lugar.
yo conocí a Ernest Lluch, me contaba a los compañeros que además coincidí en un viaje, algunos os acordaréis, un viaje que se organizó en la etapa de Aznar, porque decían que estaban preparando una visita del rey a Cuba, y entonces el Círculo de Economía, junto con Endesa, organizó una especie de seminario. Fuimos pues 10 personas de aquí de España, fue él, fue el Andelino Lavilla, en fin, algunos destacados miembros que habían hecho la transición y algunos otros que acompañábamos, en el caso de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y es en esa distancia, a Ernest le conocíamos, el partido, tal, pero claro, lo que no conocíamos es, o lo que yo no conocía al menos, era la distancia corta, ¿no? Y bueno, me imagino que me pasó lo mismo que a muchos de vosotros, ¿no? Que después de tratarle ya se le quiere, un hombre curioso, un hombre con mucha curiosidad, quiero decir, en todos los sentidos. Y cuando al poco tiempo, porque pasaron pocos meses, cuando le asesinaron, pues, en fin, siempre he tenido esa cosa ahí de la sensación de no haber aprovechado más, haberle estrujado más, si me permitís la expresión. Y bueno, pues esto es como si cerrara un círculo para mí hoy, venir aquí y estar la fundación y todo esto, pues aparte de hablar de educación, os lo agradezco especialmente, porque sois esas personas que te dejan huella. Pero bueno, vamos al asunto de la educación. Me estabas preguntando que qué es lo que de alguna forma, qué es lo que habíamos perdido con la LOMCE y cuáles son las consecuencias. Yo diría, para empezar, que una de las consecuencias de la LOMCE, de ponerla en marcha, ha sido la desacreditación de la educación española por parte del gobierno del Partido Popular, del ministro Wert en particular. Lo digo de otra forma. La LOMCE no cae porque sí, sino que hay una preparación. Y la LOMCE no es solamente una ley, es lo que la acompaña. Tú hablabas antes de los recortes, no se entiende la LOMCE sin los recortes, pero además para justificar una medida tan descabellada que no se habían atrevido hasta ahora de hacer esto, ni siquiera en la etapa de Aznar se atrevieron a tanto con Pilar del Castillo. Han organizado, y esto lo saben hacer muy bien, una especie han organizado unos ecos que se han ido difundiendo para justificar los recortes y para justificar la propia ley. ¿Y qué es lo que se ha dicho? La educación española es muy mala. Bueno, yo creo que lo primero que había que decir es que es tremendamente injusto decir esto. Y yo os doy 3 datos, para los que no sois del ámbito de la educación, que lo entenderéis enseguida. España en 1978, el año de la Constitución, el 25% de la población española o era analfabeta o no tenía ni siquiera estudios primarios. En unas pocas décadas, en el año 2010, éramos uno de los países con un porcentaje mayor de universitarios, el 42%, cumpliendo una década antes de lo establecido en la Estrategia 2020 de la Unión Europea, en llegar al 40% de universitarios. Es decir, en una sola generación de padres analfabetos ha habido hijos universitarios. Yo soy un ejemplo. Mi padre fue un año a la escuela, la mataron a su padre y tuvo que ir a sus hermanas, y somos 5 hermanos, y lo que nos dijeron en casa, chicos, aquí no hay de nada, o de casi nada, pero lo que hay que hacer es estudiar, etcétera, etcétera. Yo soy un ejemplo de una sola generación, cómo se da ese salto. Y fijaros, es muy triste decir eso, porque la propia OCDE ha reconocido que después de Corea del Sur somos el país que más ha avanzado en educación en menos tiempo. Pero ojo, además lo somos con una de las cotas más altas de equidad de toda la OCDE también, porque después de Finlandia somos el país más equitativo. ¿Y eso qué significa? Pues significa que los chicos, cuando entran al sistema educativo con 6 años, en la etapa obligatoria, hasta los 16 años, en ese arco de 10 años, somos el país que más reduce las diferencias de origen. Eso es equidad. Ese es el sistema educativo que hemos tenido apenas en poco más de 3 décadas. Ese es el sistema que ha llegado hasta el 2010, hasta el 2011, cuando dejamos de gobernar los socialistas. Por lo tanto, los que venimos de esa
los que hemos tenido precisamente, los que hemos vivido ese repunte viniendo de donde veníamos, no sé a vosotros, a mí me duele mucho que un señor que no viene del ámbito educativo, ni él, ni la Secretaria de Estado, ni 3 de los 4 directores generales, que no son del ámbito educativo, empiezan a poner a parir al sistema educativo para justificar los recortes y la propia ley. Por lo tanto, primera consecuencia, una desacreditación que luego todos los medios de comunicación, a efectos, han ido extendiendo. Segunda cuestión, decía que no se entiende la ley sin los recortes. No es que se haya recortado, que ya, en fin, esto es un lugar común. Lo peor es que la razón inicial de que estábamos en crisis ya la han obviado. Y en el último informe que mandamos a Bruselas como país, el Plan Nacional de Reformas del Reino de España 2015-2017, si miráis en la página 43 o 45, ahí aparece cuál es el planteamiento que hace el gobierno del Partido Popular, cuál va a ser la inversión en educación en el año 2017. Yo recuerdo que estamos en el 2015 y que en el 2015 decía Rajoy que había alegría en los bares, en las barras de los bares y en los restaurantes, no sé si lo habéis oído. Bueno, el 2017 va a ser la bomba porque evidentemente va a estar esto estupendamente, mucho mejor todavía. Bueno, pues en el 2017 el objetivo que quiere cumplir el gobierno de España es llegar al 3,9% en educación. Nosotros lo dejamos en un 5,02. Es decir, el 5,02 a 3,9% sobre el PIB. Para que os hagáis una idea, hay que retroceder hasta el año 1979 para ver una inversión tan baja en educación. 25 años de retroceso. ¿Eso qué significa? Pues todo lo que podéis imaginar. Significa que desde el punto de vista estatal, me refiero a los presupuestos generales del Estado, se ha recortado 1 de cada 3 euros. En las comunidades autónomas les han dado un cheque en blanco, que es el Real Decreto Ley 14 de abril de 2012, donde se pone a disposición de las comunidades autónomas, se les obliga en algunos casos los recortes, la elevación de las ratios, etcétera, o se pone a su disposición otras medidas que unas comunidades han utilizado y otras no. Aquí sí que se ha utilizado, como en Castilla y León, por ejemplo, para subir los precios de las tasas académicas universitarias y algunas otras cosas. Pero ha significado también pasar de la beca como derecho, que es como la teníamos desde el año 2005, a la beca como premio. Los que tenéis alguna edad y habéis estudiado con beca, como fue mi caso, estábamos pendientes cada año de cuál era la nota que nos exigía. Porque un año era un 7, otro año era un 7,5, porque había una cantidad y se distribuía entre los que la pedían y se ponía un corte dependiendo de los peticionarios y dependiendo del dinero que había. Eso se llamaba concurrencia competitiva. Desde el año 2005 el gobierno socialista dijo: no señor, la beca tiene que ver con las rentas. Y si tiene que ver con las rentas, se hace una raya, se establece un umbral económico, un umbral de renta, y el que esté por debajo tiene derecho a la beca. Y si no hay, se busca en algún sitio, porque es un derecho reconocido. ¿Qué se exige a cambio? Hombre, que el chico apruebe. Nos vamos a estar dando dinero por la boca. Eso se lo ha cargado el gobierno de Wert. Hemos pasado de la beca como derecho, como estaba, a la beca como premio, es decir, lo que pasaba antes. Que antes, ¿quiénes iban a la universidad? Los que tenían dinero para pagárselo, o los niños listos de familias pobres. Vamos a decirlo así. Esto es así. Por lo tanto, segundo efecto tremendo, los recortes. Tercer efecto, la ruptura, yo creo que hay que decirlo con todas las palabras, la ruptura del pacto constitucional en materia de educación. Cuando se habla de la Constitución española, todo el mundo piensa que el gran avance fueron, en fin, esto de las comunidades autónomas, cómo solucionábamos el problema territorial, qué pasaba con los militares, que, en fin, a ver si se les doblegaba de una vez. No. El artículo que dio más problemas fue el artículo 27. Por 2 veces se levantaron los padres de la Constitución, porque no se ponían de acuerdo en algo que tenía una carga ideológica tan profunda. Y al final se llegó al acuerdo de introducir lo que proponían los partidos progresistas, que era el derecho a la educación, con el PSOE a la cabeza, y lo que proponían los partidos conservadores, con la UCD a la cabeza. La Alianza Popular era minoritaria, como sabéis.
que era la libertad de enseñanza. Y el artículo 27.1 de la Constitución pone al mismo nivel derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Eso fue realmente, cuando se habla del pacto constitucional, la esencia del pacto fue el artículo 27. Eso costó mucho llevarlo a cabo. Y eso ha saltado literalmente por los aires con la LOMCE. Había habido un avance en comunidades autónomas como Madrid y como Valencia, donde se había empezado a tener las competencias en educación, se había empezado a horadar ese principio, desnivelando completamente la balanza en favor de eso que llaman libertad de enseñanza, que en el fondo es que los niños en los colegios elijan a los alumnos, ojo, no libertad de enseñanza, la libertad de enseñanza nos parece a todos bien, es llevar al extremo es lo que está ocurriendo, pero lo que ha hecho la LOMCE es confirmar o legitimar en una ley orgánica precisamente eso. Pues eso es lo que llamamos la ruptura del pacto constitucional. Y se ha convertido lo que podríamos llamar el derecho a la educación. Si nosotros somos ciudadanos, entendemos que somos titulares de derecho. Uno de ellos es la educación. Se ha mutado, se ha transformado ese principio. Ya no somos ciudadanos que tienen derechos, entre ellos a la educación. Nos hemos convertido en consumidores. Consumidores de un producto, de unos productos. Uno de ellos es una mercancía llamada educación. Por eso empieza con la LOMCE, se vuelve a las reválidas, más las reválidas no las analizáis solas, son reválidas más rankings en los colegios. Reválidas más rankings. Ese es el par tremendo. Es decir, que se ponga a un mismo nivel, que se haga una lista y se diga, a ver, el colegio del barrio de Salamanca, hablo de lo que conozco un poco, del centro de Madrid, donde todos los niños pertenecen a clases medias altas o altas, los padres son todos universitarios, doctores, etcétera, le vamos a poner en la misma lista con el barrio del Pozo del Tío Raimundo, donde lo que importa es saber si el chaval se queda en casa o le llevas, donde se está tratando el tema del absentismo, no si los niños son más o menos excelentes. Esos son los rankings que van a poner en marcha a raíz de eso que llaman las reválidas. Por cierto, para los que tenéis alguna edad también, hubo un señor, un rojo peligroso que tuvo Franco, que se llamaba Villar Palasí, que el año 1970 puso en marcha la Ley General de Educación y dijo dos cosas. Dijo, llega poca gente a la universidad, de cada 100 chicos que entran en el sistema educativo, solo 27 llegan a las enseñanzas medias y solo 3 llegan a la universidad. Hay que quitar esas vallas que impiden saltar y que al que viene con más carga en la mochila, los que vienen peor preparados desde abajo, se tropiezan y no se les deja pasar. Y se quitaron las reválidas en 1970 con un ministro del tardofranquismo como era Villar Palasí. Por cierto, este señor también hizo una cosa también muy revolucionaria, que era que los niños y las niñas fueran juntos y estuvieran juntos en las aulas. Pues fijaros, una cosa y la otra se eliminan en la ley. Bueno, no digo que obliguen a todos a separarles, pero en la ley te dicen que se va a dar dinero público para el mantenimiento de centros concertados que separen, que segreguen niños y niñas. Es decir, estamos yendo hacia atrás unos cuantos años. Cuando nosotros hablamos, no nos gusta hablar en el Congreso, Germán, ¿verdad? Esto es franquista y tal, porque no queremos ser demagogos, pero es que Villar Palasí era más progresista que el señor Wert. Y los presupuestos nos hemos ido hasta el año 79. Y termino. Todo esto, y tú lo decías al principio, aunque yo no hablo catalán en la intimidad, he entendido. Fijaros, todo esto haciendo algo tremendo. Esta ley rompe por la mitad el principio de igualdad de oportunidades. Todo lo que ha costado andar durante estos años, si esto dura mucho, y esperemos que no, va a acabar con la idea que teníamos de que durante la etapa obligatoria no se deja a ningún chico, a ninguna chica atrás. Hasta los 16 años se acompaña a todo el mundo. A partir de ahí ya veremos los itinerarios, hacemos lo que queráis. Pero hasta los 16 años el derecho a la educación incluye otras cosas, como es el derecho a una misma educación. Y si no llegas a que te pongan refuerzos, a que te pongan apoyos, a que te pongan tutorías personalizadas. Por eso se acabaron las academias que había en mi edad, solo quedaban las de inglés. Bueno, pues veremos
entrar ahora en la etapa dorada de las academias otra vez, porque los profesores no dan abasto. No dan abasto porque les han subido las horas, les han aumentado la ratio, y están desmotivados. Están con una sensación de frustración y de fracaso personal tremendo. Romper la igualdad de oportunidades es lo peor que puede pasar, porque los progresistas pensamos que precisamente lo que nos hace a todos iguales es la educación. El ascensor social que hace que en una sola generación pasemos de padres analfabetos a hijos universitarios es la educación. Otros creen en el principio de reproducción social, que consiste en que si el padre es notario o registrador, el hijo lo tiene que ser, y el del carnicero también, y te dicen, oye, es que tiene que haber también, en fin, tiene que haber fontaneros y tal. Oye, ¿por qué no cambiamos los papeles? Tu hijo fontanero y el mío registrador, por ejemplo. Bueno, esto no se dice porque es un poco fuerte, pero en el fondo, creedme, es lo que hay. Es lo que hay cuando se ponen vallas y se ponen pegas constantemente, o cuando el ministro ya no lo ha dicho, pero al principio, que estaba más alegre, él lo decía, es que hay demasiados universitarios, es que llega todo el mundo a la universidad. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué la universidad va a tener que ser solamente para las élites que se lo pueden pagar, o para los muy inteligentes, los muy listos de familias más vulnerables? Esto es lo que nos estamos jugando, pero ahora viene la buena noticia. Esto va a durar poco. Queremos que hasta final de año. Sabéis que hemos hecho un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, porque lo único bueno que ha tenido esto de ver es que nos ha puesto de acuerdo a todos, de Convergencia, del PNV, de Izquierda Unida, a los de Bildu, a los de... Estamos todos en el mismo lado frente a una ley que, pase lo que pase, salvo que haya mayoría absoluta del Partido Popular, vamos a derogarla. Yo sé que hay problemas, que está rodando la ley ya, se ha blindado, artículos como el calendario, como este de los niños y las niñas, la separación, como alguno que tiene que ver, y aquí está Germán, que es el defensor de... Cada vez que hay una cosa esta lo defiende él, lo que tiene que ver con esto de españolizar a los catalanes, para decirlo rápidamente, esto de los colegios y tal, bueno, pues todo esto está blindado, está blindado. Pero así todo, habrá partes que podremos hacer inmediatamente, sea el que sea quien gobierne, porque todos estamos de acuerdo, y esto más pronto que tarde lo daremos marcha atrás. Por lo tanto, aunque cueste, el acuerdo es la primera vez que en democracia y con una mayoría absoluta del partido gobernante hay un acuerdo parlamentario de que inicialmente, en cuanto empiece el nuevo periodo de sesiones, el primer periodo de sesiones de la nueva etapa, de la nueva legislatura, la ley se va a frenar. Una cosa para terminar, perdón, porque es que si no la digo... cuando nos dicen desde el Partido Popular, es que solamente ha habido leyes socialistas, y nosotros decimos es verdad, lo que hay que preguntar es por qué hay leyes socialistas. La LOCSE, en materia no universitaria ha estado la LOCSE, la LOE y ahora la LONCE del Partido Popular. ¿Sabéis cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros aspirábamos a tener una ley más progresista que la LONCE, perdón, que la LOCSE o que la LOE. Lo que pasa es que nosotros hablamos con la comunidad educativa y nos pusimos de acuerdo con los sindicatos y nos pusimos de acuerdo con los profesores y con las asociaciones de padres y madres, y después de mucho trabajar, porque la LOCSE, los que sois del gremio, el libro blanco, en fin, tardó 4 años en llevarse a cabo, al final la ley que salió la votó todo el mundo, menos el Partido Popular. La LONCE que ha sacado el PP solamente la ha votado el Partido Popular, ni siquiera la UPN, la Unión del Pueblo Navarro, que son primos hermanos, la ha votado. Es decir, ¿por qué duran las leyes socialistas? Porque nosotros hacemos leyes de país, y el PP, cuando quiere, cuando puede, cuando tiene mayoría absoluta, intenta hacer leyes de partido. Por eso mismo la LONCE va a durar únicamente lo que dure esta legislatura. Abans de passar a la intervenció de l'Anna, jo volia que tots féssim una reflexió de lo que va passar fa unes setmanes, a aquest episodi de violència escolar on va morir un professor i on han hagut també ferits. Ara parlarem amb l'Anna del diagnòstic del món educatiu a Catalunya, com està, i els efectes de les retallades.
I respecte al tema de la violència escolar, tot això que s'està comentant, totes les retallades, que hi hagi menys orientadors a les escoles, que hi hagi menys personal, això ens hauria de fer pensar que potser segur que s'hauria d'estudiar profundament. És una reflexió que m'han fet algunes persones i que jo crec que avui, tractant-se d'aquest tema i que és una preocupació, nosaltres en el programa, que després també la Virgínia comentarà, nosaltres volem treballar una figura, que és la figura de l'agent tutor, que en algun cas, en algun poble socialista com és Esplugues s'està fent des de fa 5 anys, on el policia el que fa és un efecte de mediació per evitar i fer com a prevenció de conflictes a futur i que es posa a disposició dels centres docents. Això és una proposta que desenvoluparem, que volem desenvolupar i sempre d'acord evidentment amb els centres educatius. I jo crec que això pot recolzar tota aquesta potser falta d'autoritat que estan tenint les famílies i també els professors i els directors del centre. Llavors ara sí que l'Anna, sisplau, fes-nos un diagnòstic de com estem i de què ha significat les retallades i què s'està fent des dels ajuntaments, perquè a mi em consta, parlant amb altres alcaldesses, que l'altre dia va estar aquí també la Núria Parlon, ens ho va comentar, que molts ajuntaments estan assumint competències perquè no s'estan temes escoles bressol, tenim problemes amb les beques menjador, tot això que hauria d'estar fent ara mateix la Generalitat. Sí? Se sent? Sí. Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per convidar-nos a la sectorial d'Educació del Partit dels Socialistes de Catalunya a compartir amb vosaltres els neguits, les preocupacions, els reptes, molta feina y sobre todo la ilusión para transformar y cambiar las cosas. Gracias, Mario, por todo lo que nos ilustrabas, porque es así. Mario nos estaba haciendo todo un repaso y una trayectoria de lo que ha significado y de lo que significa la educación en nuestras vidas, pero lo hacía hablando desde los valores. Y a mí es lo que me queda, ¿no? Desde los valores que estos gobiernos están transformando. En el Estado español el Partido Popular, pero en Cataluña Convergencia y Unió. Y tú ibas haciendo un repaso y yo iba pensando en muchos momentos en los cuales con Dolors y con Germán hablábamos, sobre todo cuando hay debates en el Congreso y cuando hay debates en el Parlamento, y cómo, por justificar una situación econòmica determinada, lo que hay es un cambio de modelo, però no un canvi de model en l'Estat, un canvi de model en Catalunya, un canvi de model també aquí a casa nostra. Per les retallades que ara direm, algunes són reals, altres podrien ser d'una altra manera, però no només amb educació, sinó també sobretot amb salut, i parlo de les dues coses i avui estar aquí i no parlar de salut sembla com que falta alguna cosa. Agrair-vos també com a militant socialista i com a candidata, com tots vosaltres, a d'aquí unes hores començar una intensa, dura i difícil campanya, que tot i que el dia és complicat, jo us agraeixo, perquè personalment és allò, com un estímul. Estar a casa d'una persona que no només es va deixar la seva vida realment, sinó que tot el que s'ha posat per nosaltres, pels valors del socialisme, significa una dosi d'empenta perquè tots sortim aquest vespre amb la millor de les il·lusions i de la feina feta. Pues mirad, voy a ir interpelando porque así pues también me gustará, ¿no? ¿Qué opinas? Tu deies, Alicia, parlem de quina és la situació en Catalunya. Doncs a mi em creu començar dient d'aquesta manera que si tots ahir segur que veu mirar algun dels diaris que hi havia, la mala noticia es que Cataluña está, en cuanto a inversión en educación, en el número 14 de 17 comunidades autónomas. Es decir, abajo, abajo, abajo. Dedicando un 3,3, tú decías que cuando nosotros gobernábamos en Madrid lo habíamos dejado en un 5,5, ¿no? Bueno, pues en estos momentos, aquí, en Vilassar, en mi ciudad, en Barberà, en Barcelona, en Lleida, en Tarragona, en Girona, on sigui, se está dedicando un 3,4. Y no lo decimos los socialistas, que también hace mucho tiempo que lo decimos, lo manifestamos y lo reclamamos, sino que lo dice el estudio que se publicó ayer del BBVA junto con universitarios de València, en el qual es parla d'educació i es parla de salut i es veu i es reflecteix claríssimament el que portem
totes aquestes legislatures amb el govern de Convergència reclamant. Naturalment que estem en una situació, o hem estat en una situació econòmica complexa, delicada, en segons quins àmbits crítica, però renunciar al que és l'instrument que ens ajuda a ser millors, que ajuda al progrés de les persones de les ciutats i del país, com és la inversió en l'educació, amb els termes amb els quals s'ha renunciat a Catalunya, significa que som la comunitat número 14 amb inversió, y això son números y estos son realidades, y esto no admite interpretaciones por parte de la Consellería, ni de la Comisión Mixta, ni de ninguno de los grupos que están en el Parlamento, porque es una realidad. ¿En qué nos ha afectado? Pues en que llevamos 2 legislaturas donde ha habido un aumento de alumnos. El año pasado hablábamos, yo tenía aquí la ficha que nos hicimos cuando fèiem la valoració d'inici de curs. En Cataluña aumentábamos en 63.000 alumnos y los profesores bajaban. Donde aquellos alumnos que tienen necesidades, y aquellas familias necesidades educativas especiales, no ven atendidas sus demandas. Por lo tanto, la educación que nosotros estamos proporcionando a aquellas familias y a aquellos jóvenes y a aquellos alumnos en Cataluña no tiene equidad, no es universal, no integra, está discriminando. Donde la escuela pública queda relegada a un segundo plano, y queda relegada porque sí hay que cerrar aulas de P3. Antes se cierra el aula de una escuela pública, tenga una calidad, que seguro que la tiene, igual por lo menos que la escuela o el centro concertado que está a 50 metros en la misma calle o en la plaza de al lado. Y podríamos seguir diciendo, ¿no? Nosotros aquí en Catalunya hemos sido, y con mucho orgullo, en molts moments referents amb la innovació educativa, referents amb els valors que volem transmetre en aquesta societat, referents amb la formació del professorat, referents amb l'educació integral, no únicament amb l'horari lectiu, sinó amb els conceptes de ciutat educadora, d'educació amb el lleure, i tenim exemples a molts indrets de Catalunya i de la pròpia ciutat de Barcelona. Tot això està anant cap enrere, perquè les polítiques que s'estan fent en aquests moments des de la Conselleria governada per Convergència i Unió no tenen en compte ni la formació, ni l'estímul, ni la il·lusió de tota la comunitat educativa. Fonamentalment dels docents y dels claustres, porque ven sus derechos como profesionales relegados, y es así. Però també perquè no s'ofereixen oportunitats per tirar cap endavant. I després segurament la Virginia farà un retrat molt més concret d'aquesta realitat. Para las familias también no se entiende la participación en la educación desde una óptica compartida. Por supuesto de los ayuntamientos, que hablaré al final, pero la participación de la comunidad educativa se entiende como una gestión de unos recursos, una gestión de unos servicios, pero no como una participación que ayude a avanzar en los proyectos educativos de los centros i de retruc amb els projectes educatius de les ciutats. Les escoles bressol, vaig fent flaixos, després si hi ha preguntes ja hi entrarem. Les escoles bressol, doncs sabeu que aquí hem estat pioners de la universalització de l'educació 0-3, perquè entenem que no és només un servei, sino que es una línea educativa fundamental. Y nosotros queremos que la educación 0-3 se considere como tal. Y eso es fundamental, ahora mejor, ¿verdad? Aquí en Cataluña, a partir de una ILP, se votó en el Parlamento, se llegó, y con el gobierno de izquierdas, con el gobierno tripartito, se llegó a unos acuerdos con la creación de más de 50.000 plazas d'escoles d'educació 0-3 a tot Catalunya. Per tant, es un acuerdo y un compromiso del gobierno, conjuntamente con los ayuntamientos, corresponsablemente con los ayuntamientos, y todos los que podíamos participábamos de todo esto. En los últimos años ha habido una rebaja fundamental, drástica, de la aportación de los recursos de la Generalitat para el mantenimiento y el sostenimiento de las escuelas bressol, que lógicamente ha ido a cargo o de los ayuntamientos en su mayoría, porque hemos intentado que no repercutiera en las familias, en esa participación del 33%, 33, 33, hasta llegar al extremo, que es el que tenemos,
que no existe un euro en el presupuesto 2015 para escuelas bressol a Cataluña. Por lo tanto, hay un claro incumplimiento de la ley, de la LEP, en nuestro caso, en el cual hay el compromiso del gobierno que això sigui així. Què ha fet la conselleria? Doncs el que ha fet ha estat entretenir-nos una mica als municipis. I com que més de 35 municipis de tota Catalunya, que representem a quasi 2 milions de ciutadans, vam posar un contenciós al govern de la Generalitat per incompliment de la LEP i per deutes que arribaven i que arriben encara als ajuntaments per valor de milions d'euros, la conselleria el que va fer va ser, abans que acabés l'any, pagar part d'aquest deute. Però continua incomplint la llei i nosaltres continuem amb el contenciós perquè no posarà un euro i la consellera ho ha dit explícita i clarament. El mateix amb les escoles de música, però ojo al dato, aquí com que intervenen altres col·lectius va fer una finta i va variar perquè el tret davant d'unes properes eleccions municipals, d'unes eleccions autonòmiques, ja veurem, i d'unes eleccions generals no comportés més dany a col·lectius com és el col·lectiu dels professors i de les escoles de música, amb la seva majoria municipals, perquè també va treure tot el suport econòmic a la formació municipal, dic jo, musical i d'estudis d'art i de dansa. Com continuen aquestes escoles de música? Amb els diners dels pressupostos municipals d'aquells municipis que tenim molt clar que ha de ser un element més integrador. I quan dic aquests municipis, per suposat, sempre us diré, la majoria, per no dir tots, d'aquests municipis que estem treballant, que estem defensant, que estem aportant diners, que estem fent polítiques de beques, són municipis governats per governs socialistes o governs d'esquerres, en la seva majoria governs socialistes. I aquest és el panorama que tenim en aquests moments a Catalunya. Quan parlem de necessitats educatives especials, doncs parlem de que no tenim els recursos suficients en professionals que puguin estar a les escoles. Han reduït les vetlladores, no tenim UCES, els CEAPs tenen uns criteris absolutament, no diré subjectius, però sí aleatoris, depenent del cos d'inspecció que en aquell moment estigui a la zona determinada. I tot un seguit de coses que estic segura que les vostres propostes, perquè les he llegit amb les publicacions que heu fet, van per millorar y per paliar desde el municipio todo ello que pugueu. Por lo tanto, Mario, nuestra situación es, yo no diré la misma, me atreveré a decir un poquito peor, porque tenemos la LOMCE que nos afecta igual con todo lo que tú has dicho, pero encima aquí tenemos un gobierno que a veces, en algunas ocasiones, es muy beligerante y lo debe ser y nosotros le apoyamos con el tema de la lengua, faltaría más, i sabem les notícies d'ahir i d'avui per aquest tema, però que utiliza el tema de la lengua para no dar respuesta a todas las realidades que yo he intentado describiros con frases. Y esto no es justo, porque estamos en un momento de engaño tras engaño tras engaño, de crear unas necesidades o de crear unos retos que a veces no responden a la realidad que se está viviendo en los barrios de todos nuestros municipios. I además de esto, i ara ja sí que entro des de l'òptica municipal. I a banda de tot això tenim la LOMCE, amb tot el que el Mario ha dit, però els municipis també tenim una altra llei que va en la mateixa línia que la LOMCE, que es diu ARSAL, que és lo que desde el gobierno del PP llaman la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las Administraciones. I bàsicament què diu aquesta llei? Pues diu, municipis, igual que abans ell ens deia no nos consideren ciudadanos, nos consideren consumidores, desde el PP ens diuen municipios electos, no sois creadores, no sois impulsores, no sois servidores de vuestros vecinos, sois gestores de unos recursos, punto. I aquest és el canvi ideològic que hi ha al darrere també, perquè ens diuen els ajuntaments no teniu competències sobre tot un seguit de programes, de projectes que són els que fonamenten la nostra raó de ser i el que entenem que les ciutats i els pobles han de tenir els ciutadans per suposat. Això vol dir, si usted tiene dinero para pagar escuelas bressol y mientras tenga déficit cero, lo hace. Pero si no, usted se tiene que dedicar
al cementerio, que esté bien, se tiene que dedicar al mercado municipal, que esté bien, para suposar que han d'estar bé també, se tiene que dedicar a poner sellos, a tener unas páginas web maravillosas, a tener unos portales de transparencia que también maravillosos, pero servicios que generen oportunidades no es lo que nos interesa que los ayuntamientos hagan, porque ustedes han gastado mucha cosa que no es cierto i que està demostrat objectivament. Està demostrat, no hem estat els ajuntaments i molt menys els de Catalunya els que hem produït el dèficit estructural que el govern del Partit Popular ens diu que existeix, dèficit públic, o que el govern de la Generalitat de Catalunya ens diu que hi ha a Catalunya. No és cert. I la prova està amb tots, amb la majoria dels comptes que n'hi ha a la Sindicatura de Comptes, on tots els municipis tenim l'obligació, faltaria més, de portar els comptes anuals. I allà surt claríssimament. Al revés, què hem fet? Portem 4 anys mantenint la cohesió social de Catalunya. I aquí no vull ser sectarista, vull ser municipalista, perquè entenc que tots els electes i els alcaldes, siguin del partit que siguin, els socialistes més, que siguin del partit que siguin, intenten i volen el millor per als ciutadans. Per tant, entenc que tothom, allà on li ha tocat governar i a la seva ciutat, ha intentat, i segurament ho ha pogut aconseguir, continuar mantenint totes aquelles prestacions i programes que el govern de la Generalitat no li pagava y que el gobierno de Madrid no le dejaba hacer. Y esta es la situación en la que estamos los ayuntamientos, por lo menos los ayuntamientos catalanes. Desde Madrid nos dicen, esto no lo podéis hacer, y cuando digo esto son programas de bienestar social, becas, escuelas de música, educación, temas de cultura, programas transversales de igualdad de hombres y de mujeres, de igualdad con personas discapacitadas y personas no, todo esto no lo podemos hacer, nos debemos dedicar a otras cosas. I en Catalunya nos dicen sí que ho podeu fer. Estem tramitant una llei de governs locals que ja hauria d'estar acabada i feta, però que no estarà feta ni acabada, ni molt menys abans de la propera contesa electoral autonòmica. Doncs sí que ho podeu fer, ara ja us lo pagaréis vosotros, porque nosotros os seguimos debiendo en el cas del meu municipi de l'ordre de més de 4 milions d'euros. Amb programes que són el contrato, el convenio de bienestar social, escoles bressol, les beques comedor, etc. Per tant, els ajuntaments no hem deixat d'autorgar les beques menjador. Per posar un exemple, en un momento donde la infancia ha pasado a ser, y parece mentira, parece que estemos hablando de otro país, el colectivo de los colectivos más vulnerables y que no tenían garantizadas, en muchos casos, en los que trabajáis en escuelas y en comedores lo veréis cada día, no tenían garantizadas muchas familias una comida al día, y eso es así. Nos hemos dedicado a montar casales de estío, pero no en el mes de julio, que esto llevamos muchísimo tiempo haciéndolo, en el mes de agosto también, y en las vacaciones de Navidad también, para que no quedara ninguna familia que no tuviera esa oportunidad. Y como eso, muchísimas cosas más, no quiero alargarme, pero realment tot això dol, fa mal, però sobretot, i amb el cas dels municipis catalans, y entiendo que del resto del Estado español también, porque no hay tantas diferencias entre un gobierno y otro, exceptuando el tema de la lengua, que ya se retroalimentan mutuamente. El pitjor de tot és que el nostre govern considera, no ho diu per escrit, no ho diu amb una llei com l'Arsal, però no compta amb els ajuntaments per fer tot això. Ens considera institucions, no diré subsidiàries, però sí diré col·laterals, no? Ens considera un sector més a tenir en compte, però no la administración más cercana al ciudadano, no la administración que resuelve la situación que no tiene espera y que en 3 días tienes que dar una respuesta, no aquella que además de tener, com deia Pasqual Maragall i com deia Ernest Lluch, una escola digna, també ha de procurar que hi hagi un habitatge digne i també ha de procurar que hi hagi una ocupació digna per a les persones. I en definitiva, els socialistes el que entenem és que la nostra raó de ser és aquesta, lluitar per tenir tots aquests valors convertits en totes aquestes realitats. I si no, no té sentit ni el que sentim, ni el que pensem, ni molt menys el que fem. Però com que som lluitadors, ens ho creiem y estamos ahí al pie del cañón y
aprofito per si no tinc l'oportunitat per desitjar-vos la millor de les campanyes possibles, per no perdre la il·lusió, per pensar sempre que els reptes costaran més o menys però que hem de tirar cap endavant, per no deixar-vos portar quan surten enquestes, surten diaris i sembla que s'acaba el món, ni molt menys. Només que un socialista, només que una agrupació socialista tingui interioritzat tot això que estem compartint aquesta tarda, val la pena tirar cap endavant. Moltes gràcies. Vull agrair aquestes últimes paraules principalment de l'Anna. Nosaltres som molt lluitadors en el Partit Socialista d'aquí de Vilassar de Mar. Nosaltres creiem que l'educació és una aposta de futur, o sigui, els resultats els tindrem, no són immediats, sinó que són a futur. Perquè tinguis una idea, aquí es va presentar dues opcions per part del grup socialista, una reclamant que el tema de les escoles bressol, que es tornés una altra vegada a tenir aquest manteniment per part de la Generalitat, i va ser rebutjada per Convergència i Unió, que té majoria absoluta, i el que potser també, no sé si és pitjor, és que Esquerra Republicana es va abstenir. Vull dir que això ho hem de tenir molt present, molt present. I quan va arribar el tema de garantir, també vam presentar una moció, que la vam presentar al grup socialista, perquè els altres estàvem amb altres temes, respecte a garantir per llei les beques menjador, la va rebutjar Convergència i Unió i Esquerra Republicana es va abstenir. Vull dir que ho tenim molt present. Jo crec que estem fent una campanya on apostem per la igualdad social. Una paraula que ha hecho servir Mario, que nosotros utilizamos mucho en nuestro programa, es volver al ascensor social. Yo fui una estudiante de becas y bueno, en el caso de mi padre, una empresa multinacional, la primera deslocalización en España, y yo siempre, cuando ahora hago el puerta a puerta hablando con vecinos, que algunos han venido y que hemos estado hablando con ellos, que tenemos que volver a esta igualdad de oportunidades desde abajo, ¿no? desde la educación, desde que los niños puedan tener pues, las mismas oportunidades que todo el mundo, si no, a futuro no será. Ahora le quiero dar paso a Virginia. Me gustaría, además de que nos presentará el programa que hemos elaborado sobre educación, que nos diga también la experiencia que ha tenido ella como maestra respecto a la aplicación en primaria de la LOMCE, que ya la ha vivido en primera persona. Hola, bona tarda. Doncs l'aplicació de la LOMCE a primària encara està a les beceroles, no? Perquè aquest curs s'ha començat a implantar a primer, a tercer i a cinquè de primària. I a nosaltres ens repercuteix bàsicament el primer, el canvi d'horari en certes àrees i matèries, primant molt, sobretot les matemàtiques, perquè és una llei molt academicista. Per una altra banda, el futur en el que va i en el que es va implicant és la supressió, sobretot, de tota la part artística, especialment de la música, que queda col·locada i delegada i quasi que desapareixerà. I en menys hores per treballar la llengua i la nostra pròpia llengua. Això d'entrada. Per una altra banda, tal com ha dit la companya, estem patint les retallades salvatges que està fent el departament durant aquests anys. I sí, som els 14, però en 2 anys són la comunitat que en educació més ha retallat, pràcticament un 14%. Arriba al 26 en total, però en els 2 últims anys 14. Molt bé, i aquestes retallades afecten però moltíssim, perquè per una banda estan retallar els recursos als centres. El que s'ha explicat és que ha molts més alumnes, però en canvi ha baixat el número de professorat, no cobrint-se les baixes de curta durada i ni els primers dies de malalties de llarga durada, amb l'increment d'hores lectives per professorat, l'eliminació de la 6a hora, cosa que no ha fet
amb els centres concertats i privats. Reducció del personal administratiu, reducció també del nombre, que també ho has comentat, de vetlladores, d'auxiliars, tot això de cara a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Per contra, tal com molt bé has dit, doncs a la mínima tancar grups escolars, com és el cas del centre en el que treballo jo aquest any, i en canvi pujar les ràtios d'alumnes. I els dies igual, si estàs a 27, a 28, i fent desapareixent programes que s'havien engegat. Per exemple, programes educatius com el de reutilització de llibres de text, doncs han quedat completament anul·lats. La formació del professorat és penosa en aquests moments. Com a exemple, nosaltres vam demanar un assessorament en matemàtiques. Sabeu en què s'ha convertit aquest assessorament? Doncs que el professorat del centre que està interessat per avançar en aquest tema, en el tema de les matemàtiques, ens reunim un cop, 2 al mes, sota unes directrius que ens envien i ens ho fem nosaltres. Sols. Després sí, et d'un assessor o un expert i et diu això ho anem fent bé. No, però això no cal que ho feu així. Això és un assessorament seriós. I clar, la senyora Rigau, aquí, el senyor Bert, allà, defensen que totes aquestes retallades no afecten a la qualitat d'ensenyament, que només es tracta de racionalitzar recursos. I es queden tan amples. O sigui que... I aquí a Vilassar, doncs els centres educatius, des de la bressol a la secundària, han estat sempre un factor de cohesió social. I n'estem orgullosos els que treballem i els que vivim aquí a Vilassar, doncs del nivell educatiu dels nostres joves. Tot s'ha de millorar, i més en aquests moments que són tan difícils. Però s'ha aconseguit gràcies a l'empenta